nos vamos a grabar con Gustavo Pecchio, rugby. Hoy en Tiempo Extra hablamos de rugby. Hoy hay tercer tiempo. Gustavo Pecchio, exjugador, exentrenador, excapitán de los Hurones, que va a estar dialogando con nosotros sobre los inicios de esta actividad aquí en la ciudad de Rosito, en aquellos tiempos prácticamente desconocidos. En un ratito nomás, entonces, Gustavo Pecchio en Tiempo Extra. Gustavo. ¿Todo bien? Muy bien. Pasa. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Nuevo Tiempo Extra. Hoy no hay última vuelta, hoy no hay alargue, hoy no hay suplementario. Hoy hay tercer tiempo, porque vamos a hablar de rugby. Vamos a hablar de esta disciplina que en los comienzos era prácticamente desconocida para la ciudad y que hoy ya realmente es una alternativa más para todos los jóvenes, para los niños y para también los mayores de lo que refiere al deporte local. Por eso lo tenemos a Gustavo Pecchio. Bueno, Gustavo, desde ya agradecerte por haberte llegado. Y bueno, primero que nada, como uno de los iniciadores de los Hurones. Sí. ¿En qué año comenzó todo esto? Y en el 87. En realidad el iniciador es mi hermano, Gerardo, Norton Bufa, Luis Bufa, cordobés, Alejandro Yurda. Buscaron de forma indistinta. Cordobés y mi hermano vieron una vez el Mundial de aquella época. Y ¿Era el primero? No, había habido otros mundiales, pero bueno, ellos los que más se entusiasmaron por la edad que tenían. Ellos tenían aproximadamente 14, 15 años, habrán tenido, sí. Y les gustó y fueron a buscar a alguien al club que les diera referencia de rugby, si daban rugby, preguntaban, eran chicos, ¿no? Por su cuenta lo hacían. Por otro lado, Norton también buscaba dónde poder practicarlo, hasta que encontraron una persona que tenía una fotocopiadora en la calle San Martín, Audicio. Sí. Bueno, que está viviendo en Italia actualmente. Y bueno, él provenía de un club de Córdoba Athletic, y bueno, empezaron. Yo empecé un poquito más tarde, creo que una semana más tarde, un sábado, me acuerdo, ese día no me olvido nunca porque me enojé con mi hermano porque no me había invitado a este deporte, pero dice, si hace poquito que empezaron. Claro. Yo estaba jugando handball en la sede del Club Cultural con, bueno, unos veteranos ahora, pero en aquel momento formamos parte de un equipo que solíamos viajar. Yo tenía 17 años más o menos, Pirucho Garboso, bueno, varios, Matute, Romero el más grande, y veo un grupo de chicos que se acerca ahí al playón de acá de la sede del Cultural, empujándose, buscando un espacio, ahí digo, ¿y esto qué están haciendo? Y bueno, después que terminamos de entrenar nosotros, nos quedamos a mirar un poco. Estaba Gustavo Romero también, ya creo que forma parte de los primeros movimientos. Y bueno, cuando llego a mi casa, me dijo, ¿qué hiciste que no me invitaste? Claro. Y bueno, me invitaron y empecé a ir a los entrenamientos y ya no largué más de aquella época. 87. Año 87. Todo esto, previamente, el rugby era algo desconocido en la ciudad. ¿Cómo era la ciudad en aquellos tiempos y cuáles eran las alternativas deportivas que había? No, yo jugué al fútbol y después, bueno, en realidad hice muchos deportes, natación, siempre picoteaba. Un año en natación, en el equipo de natación, me acuerdo. Creo que me corrieron por indisciplinado en aquel momento. Después algo de básquet, bueno, handball por el colegio, con el profe de Forza que siempre nos inculcaba handball, fuimos a jugar intercolegiales y básicamente volvimos al fútbol porque no había muchas ofertas, digamos, deportivas. El handball incluso un equipo muy reducido, muy pequeño también teníamos y solíamos ir a otras localidades, ¿no? Y el rugby, bueno, no, como era físicamente la ciudad, no. Yo me acuerdo que toda esta calle donde estamos ahora, que en Mariano Moreno, era todo eucalipto, oscuridad, ir a entrenar, me acuerdo el complejo era lejísimo,
Nosotros las primeras prácticas el rugby hemos andado por todos lados, hemos andado hasta en el Club San Miguel, en algún momento algunas canchas nos han prestado de fútbol, ¿no? Después frente del Colegio Vélez Sarsfield también hemos andado, y bueno, en donde está actualmente la cúpula, era arena, no había nada, y bueno, ahí entrenamos, y ahí volvíamos después del entrenamiento con unas manchas de... Sí. unas frutillas en los codos, en las piernas, porque bueno, en contacto tenías que ir al piso y por ahí no sabíamos caer del todo bien, ¿no? Particularmente vos te iniciás en el rugby con el inicio de los hurones, pero en lo personal seguístelo practicando, porque ya vamos a llegar también al tema de cuando un parte y todo demás, pero vos lo practicaste muchos años el rugby. Muchos años, y los hurones cumplen 30 años, 2017. Sí, muchos años jugué. Está bien, nosotros comenzamos, paramos una etapa, 2 o 3 años, y luego retomamos y después no paramos más, hasta la actualidad, ¿no? Yo jugué, hasta los... Yo tengo 49, jugué hasta los 47, 45 más o menos. No, perdón, hasta los 42. Hasta los 42. Porque después fui en una etapa de entrenador después de eso, pero siempre vinculado, ¿no? Cuando decidís que vas a jugar al rugby, ¿cómo era el hecho de llegar? Primero, hablábamos fuera del micrófono, que llegar a la casa y decirle, voy a jugar al rugby ahora. No, bueno, yo vengo de una experiencia del contacto que me gustaba, siempre me gustó el contacto, me gustó, si bien no era pendenciero, pero me gustaba el choque. Y me acuerdo que cuando era chico iba a boxeo, yo una vez se lo comenté a Tetilla, porque también lo hice con él y Reano, frente del Banco Córdoba, donde entrenaba, donde estaba la casa de Reano. Bueno, y de ahí siempre me gustaba el roce, el contacto, y bueno, cuando lo vi a mi hermano que en esta actitud de este deporte que no era muy conocido, digo, esto me gusta, esto es lo mío, decía yo. Y bueno, en mi casa lo aceptaron bien de toda la vida, mi padre, mi madre. Hasta el día de hoy van a la cancha. No, sí, les ha quedado, mi padre, bueno, hay muchas anécdotas que los chicos, los más de mi edad se van a acordar. Con respecto a mi padre, siempre nos llevó a todos lados, nos acompañó, al principio con miedo, por supuesto, era un deporte desconocido y en el contacto, y en aquella época los partidos siempre el condimento era el roce de puño. Terminaba los reglamentos por ahí era un poco más elástico, lo permitían y parecía que fuera una moda eso de agarrarse puñete dentro de la cancha. Quiero hacer la salvedad, eso pasaba dentro de la cancha en una situación de adrenalina que por ahí no controlábamos, pero fuera de la cancha, excelentes amigos. Exactamente. Por ahí le transmito a mis hijos o a los chicos que he entrenado en algún tiempo, les he transmitido que los mejores amigos que te quedan del rugby, más allá de los del club, los mejores amigos que yo tengo en la provincia, porque hemos andado por toda la provincia nosotros jugando. Belví, Cruz del Eje, Nono, Dianfune, por todos lados anduvimos. Los mejores amigos con los que yo me encuentro hoy en la actualidad, después de 30 y pico de años, son los que alguna vez he tenido algún roce dentro de la cancha. Queda eso de que fuera de la cancha nos hicimos amigos y perdura todavía la amistad, ¿no? ¿Y cómo fue en aquel momento? ¿Cómo lo tomó Rollito? ¿Cómo lo tomaba la gente? ¿Cómo los veía ustedes? Porque habrán dicho, estos locos, jugando a esto, ¿de qué se trata? O la gente se acercaba, preguntaba. Al principio no tanto. Nosotros teníamos prensa exclusiva y no lo supimos por ahí aprovechar mucho, siempre lo comento con Walter Llane. Claro. Él nos sabía acompañar en los principios a todos lados donde íbamos, nos sacaba fotos. Hay muy lindas fotografías que ha hecho, que por ahí en algún cajón están, pero bueno, y la gente era desconocido. Actualmente no tiene mucho público que asista, pero bueno, sí, es un deporte de contacto por fuera, vos lo ves de esa manera. Ahora, bueno, los reglamentos han cambiado mucho, se protege mucho la lesión del jugador. Antes era más brusco, las caídas en el scrum, por ejemplo, esa formación antes era ni canto había, no, tenías que caer a lo que te parecía y había muchas lesiones. Bueno, se fue corrigiendo todo eso. Dejó de ser tan brusco un poco y se empezó a ser un poco más vistoso, más lindo, más agradable, a lo mejor para el público. Sí, yo imagino que en aquellos tiempos algo desconocido para la mayoría de la ciudad costaba arrimar gente. Sí, éramos un grupo de loquitos. Sí, mucha gente por ahí decía, no, tan locos. ¿Y te acordás me nombraste un par acá, de los primeros hurones, de los que arrancaron con toda la historia? Sí, Hernán Giay, me acuerdo, Gustavo Romero, el hermano, los hermanos Gostinetti, los hermanos Muñoz. Muchísimo, mi hermano obviamente, los hermanos Masuchino, Norton Bufa, Manguera, Bufa también, otro chico que es arquitecto, Lolo Carvajal, Carvajal también, Sola, el Nazo Sola, famoso. El Nazo Sola,
Y bueno, otros tantos, por ahí no recuerdo, sí, me acuerdo casi todos, pero bueno, he pasado por muchísimos grupos distintos, ¿no? Y distintos entrenadores también, gente con un corazón inmenso. ¿Quién fue el primer entrenador de los Hurones? Bueno, Audicio. Audicio. Sí, Rubén Audicio, sí. Él fue uno de los primeros, le ayudaba, lo tenía como ayudante a Aníbal Ojeda, extraordinaria persona, mira, realmente nos acompañó siempre, desinteresadamente, no cobramos nunca nada, ¿no? Porque menos en esa época, por ahí que lo hacían totalmente de corazón. Y el primer partido lo jugamos en Rafaela y me lo perdí. Ah, ¿no jugaste? Entrené tanto, yo personalmente, ¿no? Por supuesto los chicos sí jugaron, los compañeros nuestros, míos, digamos, jugaron porque un día antes hicimos una última práctica y yo era win. Tenía 70 kilos, era win, era rápido. Y bueno, corriendo, pisé mal, no sé qué. El último día, el día previo. El día previo me esguincé. Bueno, imagino. Me imagino la desazón y la bronca. Mi mujer, la que era mi novia en ese momento, mi mujer actual. Actual, sí, me acompañó siempre me apoyó, me levantó los brazos. Lo sigue haciendo. Lo sigue haciendo, lo ha seguido haciendo hasta que dejamos de jugar yo personalmente. Y bueno, pero siempre, a todos lados, viajamos. Y bueno, ya de aquella época me acompañaba y me alentaba y yo estaba muy caído, si me había preparado. Era una ilusión terrible, el primer partido, el debut, y yo esguinzado con una botella de yeso arriba. ¿Fuiste a la cancha? Sí, Rafael, que no estaba en el primer asiento en el colectivo. Sí, estaba muy ansioso. En ese momento logramos formar 2 categorías, una cuarta división que le llamábamos, y después la primera división. Sí. Previamente a este primer partido, yo imagino que hubo que trabajar mucho porque era arrancar de la nada. Era tener que empezar a formar, como es el rugby, con el espíritu amateur, y hacer cancha, hacer logística, comprar indumentaria, me imagino que debe haber sido... Terrible, sí, jugamos, las camisetas fueron hechas por no recuerdo el nombre, de la mamá de uno de los jugadores, no recuerdo el nombre en este momento, pero fue hecha bueno, pues no sabíamos dónde recurrir, imagínate, indumentaria, creo que actualmente es difícil conseguir en la localidad. En Córdoba está un poco más difundido, pero hasta hace unos años atrás también era difícil. Me acuerdo de un equipo que tuvimos, que un sponsor nos logró comprar en un año por allá lejos, la tuvimos que traer de Buenos Aires, directamente de la fábrica, no recuerdo tampoco la marca, pero bueno, era una marca importante en ese momento y no había camiseta de rugby a la venta, digamos, para grandes equipos. Bueno, después se fue difundiendo, obviamente, ¿no? ¿Y dónde comenzaron a trabajar, a practicar los hurones? Comenzamos frente al Colegio Vélez Sarsfield, donde había un espacio ahí donde actualmente creo que están las canchas de fútbol. Ya, sintético, sí. Y después, bueno, fuimos rotando, después fuimos al Cultural, después otra pelea más, porque en donde está actualmente había una cancha de fútbol. Mejor dicho, perdón, había como una laguna que se llenó con material de escombros que creo que provenían de Arcor, de algún lugar, de alguna de estas fábricas aquí en la ciudad, y bueno, se fueron rellenando ese terreno. Nosotros, para adecuarla también, son anécdotas, ¿no?, que van pasando en el tiempo, tuvimos que trabajar muchísimo para ponerla en condiciones, porque tenía mucha piedra, y bueno, me acuerdo, íbamos a trabajar todo, nosotros todo lo hicimos desde el principio, ¿no? Marcar cancha, conseguir elementos, todo nosotros. Claro, imagino el trabajo de aquel momento, porque no era fácil ni conseguir maquinaria para hacer la cancha. No, gracias, bueno, los chicos masuchinos portaron maquinaria, camionetas y algún tipo de vehículo que nos era de mucha utilidad en ese momento, ¿no? Era jodido, en épocas que el deporte, como te digo, no tenía el apoyo de nadie, más que nosotros mismos. Y ni nosotros lo que queríamos lo buscamos y lo tratamos de conseguir. Y más allá de que el rugby ya era tradicional en Córdoba, en el interior no era había pocos equipos. Tal es así que, bueno, Hernán Giai, que jugó también con nosotros, tenía un amigo en Córdoba, Javier Caminotti. Él jugaba en la Tablada, en Córdoba, y bueno, Hernán decía, bueno, nosotros necesitamos participar y jugar contra otros equipos, pues ya habíamos jugado un amistoso, ya habíamos mordido el gustito, habíamos mordido ahí de que nos seguía gustando esto, y buscamos participar ya oficialmente en algún torneo. Entonces Hernán conoce a este chico Javier Caminotti, lo menciono porque fue él el que lo llamo, Hernán me da el teléfono, lo llamo, me dice, sí, venite, yo te presento a la gente que está en la Unión Cordobesa, que era la que organizaba los torneos,
Y como te digo, en el interior había 2 o 3 equipos, Altagracia, Oliva, Río Tercero y alguno que otro más. Y San Francisco creo que también empezó junto con nosotros, creo que un poquito después que nosotros, pero ahí también eran nuevitos. Y bueno, fuimos a la Unión, Javier Clemente me invitó a ver un día un partido de tablada con Palermo Bajo, me parece que era, no me acuerdo. Y que cuando vi el circo porque en Córdoba es distinto, porque sí. me entusiasmé tanto que bueno, ese día lunes me quedé en Córdoba, ese día lunes fui a la Unión a la reunión porque eran todos los lunes, y bueno, a partir de allí comenzamos a participar de torneos y bueno, hasta el día de la fecha, ¿no? Que hoy, en aquel momento éramos clubes invitados hasta hace poco, nosotros Rosito fue club invitado hasta ahora un par de años atrás, éramos adherentes en cuanto a la formación de los torneos, hasta que logramos cumplir con todos los requisitos después de muchos años y por cuestiones políticas de por medio de la Unión, porque también depende de cada comisión directiva que había, bueno, permitieron o logramos, mejor dicho, ingresar a los afiliados que tiene la Unión Cordobesa. Hoy somos uno de los pocos clubes del interior que estamos afiliados. En un rato seguimos con más de la historia de los Hurones, con más de Gustavo Pecchio. Ya vamos a hablar del primer partido local y toda la historia. En un rato continuamos con más tiempo extra aquí en Terra, Deporte y Aventura. Volvemos, continuamos con más tiempo extra aquí en Terra, Deporte y Aventura. Seguimos con el tercer tiempo. Seguimos hablando de rugby, seguimos hablando de los Hurones, de los inicios. ¿Recuerdan cuál fue el primer partido acá en Arroyito de los Hurones? Me parece que si no recuerdo mal, puede ser que alguno de los chicos después me rete, pero sí. Me parece que con Universidad Nacional, si no mal no recuerdo, o Río Tercero o Belleville, eran uno de esos 3 porque eran los primeros con el cual participamos, ¿no? Río Tercero también una vez fuimos a un americano, una especie de torneo que se armó allí. No estaban tan formalizados antes por el tema de que éramos pocos los equipos. O sea, no daba para hacer un campeonato más que ida y vuelta y eran 3, 4 equipos y se terminó el torneo. Claro, entonces, por ahí se jugaba 2 meses. Y aparte las distancias, ¿no? De acá, Río Tercero, Belleville, como te dije recién, estaban un poco lejos. Y bueno, por ahí se hacían encuentros y Universidad Nacional también participó y vino acá, me parece que fueron ellos los primeros. Sí. ¿Y cómo fue en aquel momento, de lo que hablamos recién, porque no era fácil que la gente entendiera, lidiar con aquello de que todo el mundo tenía el concepto de que era un deporte violento, que todos se iban a pegar, que todos se iban a golpear? ¿Cómo era para hacerlo entender? ¿Y qué pasaba eso para Claro. Entonces no lo podíamos defender mucho de afuera nosotros porque, como te decía al principio, el reglamento por ahí era un poco más elástico en ese sentido. No digo que estaba oficializado el tema del puñete, el golpe, de puño, pero y prácticamente todos los partidos terminábamos en eso, ¿viste? Por ahí en batalla en algunos casos, pero bueno. Obviamente después el reglamento fue evolucionando, fueron cambiando, hoy se sanciona bastante el tema del puñete, un juego desleal, está mal considerado, obviamente, como debería haber sido, ¿no? Lo que pasa es que en aquel momento un poco más permisivo. Y sí, te veían raro, para colmo tenemos siempre... No digo porque a lo mejor pasó que algún compañero no lo dejaron ir a jugar en aquel momento. Puede haber pasado, sí, como pasa actualmente, por ahí consideran que es un deporte violento, pero... creo que el rugby está como en un cuarto, quinto lugar en el ranking de los deportes más con más lesiones. Es un deporte de contacto, nada más. Es un deporte de contacto. Yo he pasado por 2 etapas, del no haber entrenado bien y haberme lesionado, y de haber entrenado muy bien y casi que no me lesionaba. O sea, la verdad, estando bien entrenado, con los sentidos puestos en el juego y preparado físicamente, que eso es lo que siempre le decíamos a los chicos, nosotros que entrenamos, los chicos de primera, entrenen, no se pierdan entrenamiento, venga, si están lesionados, hagan el tratamiento adecuado para recuperarse rápido y poder seguir jugando, porque realmente cuando uno está entrenado, el músculo está fortalecido y bueno, todo lo que tiene que ver con la preparación física, ¿no? También se dio que ustedes arrancan por allá por el año 87, pero el rugby empezó a evolucionar en aquellos años. Ya lo que vemos hoy, el rugby hipermoderno, pero hubo varios cambios en este transcurso, ¿no? En el juego, cambios importantes. Sí, cambios de reglamento importantes, sí. La explosión grande la tuvo Argentina cuando el Mundial de Francia, cuando Argentina sale tercero, con Agustín Pichot de la cabeza, sí. Bueno, allí tuvo una explosión grandísima y bueno, a partir de esos momentos se empezó a evolucionar con más
más frecuentemente, ¿no? El tema de los reglamentos, sí, los reglamentos han ayudado en algunas medidas, en otros no tanto, en otros han sido cambios no tan significativos, pero bueno, han sido hechos siempre en pos de proteger al jugador, ¿no? En algunos casos, algunos aducen de que lo hacen para que sea más vistoso, para que sea más comercial, depende del punto de vista también, ¿no? Hoy por hoy se juega un rugby más rápido, más dinámico, se busca dinamismo, se juega en el contacto. Y ya está la Antes televisión. yo me acuerdo nos prohibían sacar la pelota en el contacto, era prohibido, o sea, había mucha fricción, mucho mall, rugby, mucha situación de poner por ahí hasta en riesgo de lesión, ¿no? Porque bueno, las formaciones eran distintas. Hoy por hoy no, trata de ser un poco más. Y aquellos primeros tiempos de los Hurones, bueno, ya habían arrancado, ya habían comenzado y había que empezar a recorrer el camino ahora. Sí. Siempre hubo gente en el medio que nos ayudó, siempre. Te decía recién, Aníbal Ojeda ha sido uno de los entrenadores, lluvia, no lluvia, sol, frío, calor, estaba siempre. 2 o 3 también estaba, después siguió Carlitos Pica, nos ayudó muchísimo Carlos Pica. Carlos Pica en algún momento faltaba un jugador, se sacaba el bus y se ponía a jugar con nosotros, hasta que, bueno, nos confesó, me gusta más jugar que entrenarlo, decía, claro, somos burros, nos decía. Y sí, por ahí nos costó, nosotros éramos muy primitivos para el juego, digamos, no hemos tenido una formación adecuada hasta que hemos tenido la posibilidad de, bueno, en el medio hemos rentado de Córdoba a 1 o 2 entrenadores que nos han dado una mano, Tony Sala, el que se acuerda, los chicos que están viendo el programa se van a acordar de Tony Sala, también fue uno de nuestros entrenadores, hasta que logramos dar con una persona que consideramos que era en aquel momento, y lo sigue siendo, uno de los más aptos para la transmisión de valores y realmente formar el juego, ¿no? Como era Ricardo Chirino, él estaba entrenando en Santa Rosa. En Santa Rosa también había rugby, hay rugby actualmente, y bueno, lo tentamos para que se viniera para estos lados y bueno, hice yo personalmente un par de viajes hasta hablar con él y convencerlo de que venga para estos lados. Él estaba muy acostumbrado a aquella zona, él era de Córdoba Capital, ex jugador de Palermo Bajo, jugó en seleccionado de Córdoba también en aquel momento. Bueno, nosotros tenemos todas esas buenas referencias de él y que no nos han defraudado, obviamente, y ha logrado continuar ya un poco más con un poco más de, no sé si profesionalismo, no llegamos a esto, obviamente, sí. Pero sí con un poco más de calidad en muchas cosas. Hay sobre todo un trabajo que empezó a desarrollar desde abajo. Sí, en realidad lo que había era primera división. Claro. Había primera, que era el grupo de los que veníamos. Nosotros tuvimos mucho tiempo jugando, aguantando, le decimos nosotros, y siempre nos decía, esperen hasta que se logren el recambio solo, digamos, hasta que empecemos a generar divisiones inferiores, juveniles, infantiles, y de allí. Y bueno, yo jugué, como te decía recién, hasta los 40 y pico de años. A los 40 años tuve la suerte de jugar en un seleccionado de desarrollo de la provincia. Jugué varios partidos, fui capitán también de ese. Yo era capitán ya después que Norton Mufa se va, fui capitán de los Hurones por muchos años, casi hasta mi retiro. Y en el seleccionado ese también tuve la oportunidad de ser capitán. Jugamos varios partidos también interesantes, lindos, para el nivel que teníamos. Previo a eso, creo que el primero que jugó en un seleccionado fue mi hermano, seleccionado de desarrollo. Cuando yo era dirigente, fui presidente también del desarrollo. En realidad yo en el rugby pasé por todos los estados, claro. Digo yo, pasé por todos los estados, fui desde jugador, manager, entrenador, fui dirigente, siempre, de chico nomás, cuando empezamos con esto, siempre fui dirigente, porque fui el nexo con la Unión Cordobesa, fui presidente de la Comisión del Interior por muchos años, 6, 7 años creo que fui presidente. Después, bueno, fui vicepresidente y presidente también de la subcomisión aquí. Y bueno, en ese momento que yo estaba organizando dentro de la organización de los torneos, logramos generar un equipo por un seleccionado. Y mi hermano ahí, donde formó parte de ese primer seleccionado, jugamos aquí en el Rollito contra una división de Tala, que para nosotros jugar contra un equipo de primera era hoy enfrentar cualquier equipo de fútbol, haciendo la comparación, y valga la comparación, con un equipo como Boca, River, San Lorenzo de primera división. Y bueno, para nosotros era muy importante ese partido y bueno, lo hicimos 2 o 3 veces, se descontinuó y después se siguió el ritmo y bueno, allí donde entró a participar yo y algunos otros chicos más también de acá. Mucho tiempo fue primera división. Primera división. Primera y la cuarta, con eso empezamos, primera y cuarta le decíamos, sería una M16,
la cuarta. Costaba Costaba muchísimo, éramos 15, teníamos que entrar a la cancha y llegábamos a 14 y medio, 3 y medio, porque siempre había un par de lesionados. Claro. Y bueno, por ahí cuando viajamos había que pasar a buscar a algunos chicos, no estaba generado el hábito todavía de la responsabilidad, como en algunos deportes por ahí vos no vas y no pasa nada, no, acá nosotros el tema de respetar al compañero y respetar los horarios, ser un poco disciplinado o ser disciplinado, sí. Bueno, es importante para este deporte, así que a partir de ahí ya no, las primeras veces los íbamos a buscar, después ya no, iban solos a los partidos. Sí. Y bueno, pero sigue progresando de todas maneras, más allá sí. con sus ventajas y desventajas, sigue progresando. Sí, siempre, la idea nuestra era esa. Jugar, sí, nosotros jugábamos todos, obviamente por una cuestión de gusto, de placer, de practicar este deporte, pero después cuando nos pusimos los pantalones largos, cuando empezaron a dejar de jugar algunos jugadores ya, empezaron a crecer un poco más rápido las cosas, ¿no? Empezamos a evolucionar un poco más. Claro, porque mientras jugábamos, éramos managers, entrenadores, también los claro. jugadores primero entrenadores de las otras divisiones, sí. Por ahí se retrasaba un poco el crecimiento, ¿no? Entonces cuando dejó de jugar un grupo de gente ya empezamos a progresar un poco más rápido, lento, no terminamos nunca se termina. El objetivo nuestro por ahí era, bueno, en algún momento fue jugar en primera división, uno de los objetivos que nos hemos planteado en algún momento. Y estuvimos muy próximos, muy cerca de jugar, en realidad estuvimos a un partido. Claro, perdimos un último partido que eso nos permitía jugar en la primera división, que era la máxima categoría, es la máxima categoría de la provincia, y bueno, del país también, porque jugar a nivel de tabla, jockey, salvando las distancias, hay mucha distancia todavía del interior con los equipos de Córdoba, hay mucha distancia técnica, de dedicación. Acá el jugador de primera tiene que trabajar, estudiar y bueno, ir a entrenar. En Córdoba por lo general es más fácil el estudio y el padre por ahí lo banca para que pueda. Por eso hay mucha distancia, pero bueno, ese era el anhelo nuestro y estuvimos muy cerquita, un partido. Hubo un parate en el medio también. Sí, hubo un parate, 3 o 4 años más o menos paramos allá en el 90 y pico más o menos, 92, 93 me parece que hubo un parate hasta que retomamos nuevamente en un encuentro americano en Villa Giardino. Y ahí ya la cosa... También me enojé con mi hermano porque no me había avisado, no me invitó. O sea, ¿no te avisaron nunca? No. Yo quería, a mí me gustaba y bueno, no sé, las circunstancias que llevaron a que por ahí no me avisara. Pero bueno, yo te iba a llamar, dice, pero no me llamaste, le digo. No, claro, no me bueno, llamaste. pero fue un enojo, digamos, bueno, y lo bueno fue que desde ahí ya no se paró más. Ya empezó a crecer la estructura y a crecer en un montón de aspectos. En muchos aspectos, como te decía recién, nosotros logramos afiliarnos en la Unión Cordobesa, que por algunos deportes, algunas disciplinas es más accesible, más fácil, pero en el rugby no era así. No lo era un grupo muy cerrado. Nosotros logramos pertenecer a la mesa del Consejo Directivo. Era porque los clubes que habían accedido era San Martín de Villa María, Jockey de Villa María y Urucuré de Río Cuarto. Eran los únicos del interior. Eran los únicos del interior. Bueno, la estructura de ellos, por supuesto, es muy equiparable o mejor que en algunos clubes de Córdoba, inclusive. Sí. Pero bueno, nosotros seguimos estando lejos y seguimos estando lejos de eso. Pero logramos acceder por lo menos a las cuestiones políticas, a algunas decisiones respecto a torneos, respecto a formas de campeonato. Y bueno, entonces eso fue un paso, creo que yo lo considero que he estado siempre en la mesa, digamos, del ascenso, del desarrollo, lo considero muy importante. Nos han dado participación a nosotros actualmente se están utilizando polos de capacitación y desarrollo y creo que Rollito y San Francisco forman uno de los polos y eso lo iniciamos nosotros. Personalmente yo estuve a cargo del área de capacitación y cuando tuve la oportunidad de trabajar con gente de la UAR y gente de la Unión Cordobesa para hacer el desarrollo de los centros de alto rendimiento, participé también, o sea que desde el interior le metimos una cuota de lo nuestro y que esto sucedió hace 2 años y hoy actualmente en varias localidades, Jesús María, Río Tercero, La Carlota, creo que también otra sede, otro centro, Arroyito, San Francisco, creo que el rugby baja un poco más hacia el interior, creo que eso ha sido parte, no solamente yo desde el interior en esta camada nueva que entró a la Unión Cordobesa, sino San Francisco, Belville, Altagracia, San Francisco, perdón, Río Tercero, Belville, Altagracia, y bueno, nosotros estuvimos en la mesa esa y logramos revertir o avanzar también eso. Fueron pasando los años, ya se habían afianzado. Ahora, el mito popular
los que no somos o no estamos de lleno en el rugby, lo vemos, pero no entendemos mucho. Entonces, el mito es el tercer tiempo. El tercer tiempo. Porque así como hablabas vos de, bueno, sí, adentro de la cancha nos peleamos y después terminaba la historia. No, toca el silbato y se terminó todo. Se terminó. Y quizás es muy raro que sea sucedido. Y quizás, yo no digo que sea lo esencial del rugby, porque no lo es. Es muy importante. Pero es muy importante, ¿no? Es parte del juego. Nosotros continuamos, no termina el partido cuando terminó el silbato, termina el juego. Pero después continúa esta parte de la camaradería que se da después de cada partido, donde se liman las perezas, donde terminamos compartiendo la misma mesa, obviamente, con el rival del momento, ¿no? Y ahí nos contamos las anécdotas, sí, porque vos me pegaste, no, bueno, pero, bueno, todo ese tipo de cosas que se terminan de limar, los árbitros comen con nosotros, participan, digamos, no hay favoritismo para nada. ¿Sí? El árbitro es un jugador más, dentro de los 30 que están 15 y 15 de cada lado, el árbitro del 31 es un jugador más, se equivoca igual que nosotros, y bueno, el hecho de cómo estamos formados, como nos hemos ido formando, el respeto es absoluto. Lo que él dice, así se haya equivocado, es así. También me ha tocado más de una oportunidad encontrar a algún jugador preocupado por cuál era el menú del tercer tiempo. Eso creo que eso empieza antes que el partido. Sí. ¿Qué hay de comer? Sí, ¿qué hay de comer? Nosotros evolucionamos mucho también. Normalmente antes era por una cuestión de costo y una cuestión de folclore, digamos, era una hamburguesa, un choripán y ya está. Nosotros en un tiempo, esto de viajar a otros clubes, fuimos una vez a jugar al Tala, yo me acuerdo, fuimos a jugar al Tala y nos hicieron sentar porque antes era distinto, por ahí eran otras formas. Estaba hablando de muchos años atrás. Me invitaron al Tala y nos sentaron a comer arroz con pollo. Enamorado del arroz con pollo. Arroz con pollo. Y a partir de ahí, era el menú. Fue famoso en toda la provincia el arroz con pollo. El nuestro, claro, sí, porque pero eso creo que el Tala fue ocasional. Yo he leído artículos de medios de prensa que le dedicaban la exclusividad del arroz con pollo de los Hurones. Exactamente. Bueno, mi hermano terminó de jugar, el cocinero oficial terminó de jugar y se ponía a preparar el arroz con pollo. Aquello que habíamos copiado un poquito lo empezamos a transmitir después y fuimos mejorando. Fue asado, pollo asado mismo también, que la cuestión era atender bien al anfitrión, que ese fue un poco también, era el sentido, el compañerismo, el renajarnos después del partido. El partido creo que termina siendo una excusa al revés, para poder disfrutar este momento, porque realmente se disfruta mucho, ¿no? En algunos lugares ponen música y se van a las 3, 4 de la mañana y los cajones de cerveza deambulan por ahí, pero... Bueno, los otros que tienen que trabajar... Los que tienen que trabajar, algunos faltará el lunes. Pero bueno, no, es muy importante realmente para nosotros compartir la vivencia esa del tercer tiempo, volver a la calma después del partido de tanta adrenalina, yo creo que sí, es lo mejor. Nos vamos a ver si conseguimos un plato de arroz con pollo, ya volvemos con más tiempo extra y el tercer tiempo. Bueno, volvemos nosotros con más tiempo extra, ya en la parte final del tiempo extra de hoy, la parte final del tercer tiempo. Terminando el tercer tiempo. Sí, y si hay algo que creo que hay que destacar del rugby, de los Hurones, pero el rugby en general, hoy porque estamos hablando de los Hurones, pero el rugby en general es el espíritu de compañerismo, el de terrible. Vos te caes y estoy yo, y si yo me caigo estás vos. Siempre, sí, el acompañamiento, la disciplina, pero aparte de eso, el ser hermanos entre la cancha. Nosotros consideramos eso, entramos a la cancha y bueno, una de esto que veníamos comentando antes, de los puñetes, la mayoría de las veces es porque te tocan un hermano. O sea, que te tocan a alguien que está compartiendo con vos los momentos más difíciles, los más lindos, los momentos que helado, nosotros haciendo pecho al suelo para aprender a taclear, me acuerdo, raspándote por todos lados y dándole una mano a tu compañero para que llegara, y bueno, sí, nos hemos ido formando, o llevar, haciendo trabajo físico, acompañando o no, esperando siempre al más débil, o al que ha estado lesionado, siempre retrasando el paso, siempre fue así, siempre es una de las características, digamos, de este deporte, ¿no? Y cuando ustedes arrancaron por allá por el año 87, que se cumplen 30 años, porque hoy ves a los Hurones y es otra cosa, porque no es lo mismo que aquel. ¿Ustedes se imaginaban que esto podía llegar a tener la explosión que tenía el rugby en el Rosito? No, yo personalmente tal vez no, yo siempre miraba para adelante, trataba de buscar, siempre innovar, cambiar algo, superarme siempre, pero nunca pensé que mi sueño sigue siendo estar en primera, por supuesto. Algún día creo que los chicos lo van a lograr porque hay material humano muy bueno, hay muy buenos jugadores. Por los Hurones han pasado jugadores extraordinarios, ¿no? Yo siempre lo digo,
han pasado chicos que podrían estar tranquilamente. De hecho, que algunos clubes de Córdoba han dicho, che, ese chico, pues, en nosotros no ha sucedido que también el éxodo de jugadores. Muchos jugadores han preferido jugar al nivel con nosotros y no abandonar por esto del compañerismo que decías vos recién. Pero yo sé que prefieren estar con sus amigos y no con gente por ahí desconocida. Claro. No, nivel mejor, ¿no? Incluso cuando a mí personalmente, yo estando en la Unión Cordobesa, me dijeron muchas veces, y algunos chicos lo saben, otros quise nunca decírselo, pero han tenido la posibilidad de jugar en el primer nivel y bueno, no, algunos se los he comentado y no, yo me quedo en mi club. No, y aparte cuando se abrió esto que vos comentabas, que cuando empezaron a crecer los jugones, como todos los equipos del interior, y ya pensaban fuerte en la Unión, y la Unión empezó a ver a los clubes del interior, ha habido la posibilidad de ya formar las selecciones de desarrollo y todo eso, y que algún chico pueda jugar. Sí, tranquilamente. Sí. Que era impensado en aquellos tiempos. En aquel momento no había, si nosotros fuimos, yo jugué en un seleccionado porque me mandaron. Claro. A ver, estaba muy entrenado, yo tenía 40 años cuando jugué, por eso digo, nunca es tarde para hacer las cosas, siempre se puede, cuando uno tiene voluntad y tiene espíritu de superación, lo logra. Yo en aquel momento tenía 40 años y yo no era buen jugador, la verdad lo reconozco, era muy tosco, pero tenía mucha voluntad y bueno, en ese momento pidieron desde la Unión mandar gente para formar un seleccionado y bueno, me mandaron a mí y a 2 o 3 más y bueno, yo quedé, los otros chicos... algunos también tuvo la posibilidad de quedarse, pero fue por esto, por el sacrificio, la voluntad, la dedicación, como te decía, 40 años y entrenaba como uno de 15. Además yo creo, en el rugby, pero más que todo acá en los Hurones, porque esto lo he notado yo, el hecho de tener que ser entrenador, jugador, dirigente y todo eso, pero te da un sentido de pertenencia muy grande, terrible, que acá en el Rosito se nota mucho, ¿no? Terrible, sí, los chicos, la mayoría, como te decía en un pasaje acá de la nota, nosotros pintamos el vestuario, formamos, hicimos nuestro propio gimnasio, marcamos la cancha, cortamos el pasto, pintamos, yo me pongo en todos los grupos que hemos estado trabajando y es así, nosotros hemos sido formados de esa manera. Y en grandes ciudades, grandes clubes, hace poquito leí y me reía yo porque dice, un sábado de limpieza en el club, habían citado a todos los jugadores, un club grande de Córdoba, a limpiar y a ordenar todo el club. Y eso lo hicimos siempre nosotros. Claro, desde el interior. Era algo común. Era algo común, por eso me reí. Y esto salió una nota en un diario hace poquito, ahora unos meses nomás. Y nosotros lo hicimos siempre. Y tal vez estos clubes grandes lo han hecho al principio. Bueno, y después se fue. Perdieron, claro. Y la palabra profesional son los jaguares. No lo perdieron. No, yo digo como profesional, pero los clubes que ya están en otro nivel, ya eso ya lo han ido perdiendo. Claro. Y nosotros en el interior todavía lo hemos conservado. En la actualidad sucede eso. El capitán marca la cancha, el capitán hace el tercer tiempo, el otro cobra la cuota, el otro, todo lo hacemos entre nosotros. Todo pulmón. Te tocó jugar acá en los Hurones y te tocó entrenar a los Hurones. Me tocó la satisfacción enorme. ¿Cómo fue eso? Porque enorme. Costó primero desprenderse del jugador. El primer partido no lo dirigí de afuera, lo dirigí dentro de la cancha. Claro. Me costaba salir de la línea de cal. Sí. Me costó muchísimo. Pero bueno, me fui adecuando, entrené 2 años los chicos, 1 o 2 años, no me acuerdo, primera etapa, y no aguanté, y intenté jugar de nuevo. Pero bueno, yo venía con una serie de lesiones, yo que no habían curado bien, la rodilla por ahí me falla, y bueno, dejé el pantalón corto, un partido aquí contra Universidad Nacional, me acuerdo, fue el último, ya a los 42 años, ahí dejé. Y bueno, sí, entendí que lo mío ya no estaba allá adentro, sino que estaba afuera, trataba de sumar desde otro lado y bueno, me puse a entrenar o me dediqué a entrenar a los chicos y para mí fue una de las satisfacciones más grandes que tuve en cuanto a lo deportivo. Como te dije recién, de chico jugaba handball, vóley, básquet, al rugby mismo nomás y la satisfacción más grande a veces entrenar. Ahí fue cuando casi llegan a la primera división. Sí, casi, sí, jugamos un buen torneo, veníamos jugando ya un buen torneo. Salimos campeones el año anterior, habíamos salido campeones con reserva y el año anterior habíamos salido campeones con la primera en la parte final de un torneo que se hizo de los clubes que habían dividido el torneo. Bueno, nosotros salimos campeón de una de las etapas con primera división. Pero en ese momento el torneo de ascenso era el torneo anterior, no esa segunda parte, entonces no pudimos ascender. El otro año salimos campeón con reserva y ese año que mencionamos recién, perdimos un partido con la Universidad Católica por muy poquito de visitante, que si ganamos ese partido, clasificamos nosotros a jugar con los equipos de primera. Pero bueno, no se dio.
Ese fue Cosas del deporte. mi último partido, porque O sea, ya estaba queda un programado. objetivo pendiente todavía. Lo tengo, lo tengo pendiente, sí, y tengo la ilusión, la esperanza de algún día ver el club en primera, porque, bueno, hay que trabajar muchísimo, se tiene que seguir trabajando, es muy difícil ese nivel, nosotros del interior, ya, bueno, algo comenté recién, pero bueno, no es imposible. Como yo le dije a todos, yo tengo 40 años jugando en un seleccionado titular y capitán, se puede, con lo limitado que era, ¿no? Sí, pero bueno, pero la con voluntad sacrificio... la voluntad por sobre todo, y creo que se puede lograr. ¿Y qué le dirías a un chico? Un chico que a lo mejor está ahí indeciso, esto siempre se lo pregunto a todos los que han pasado por acá. Sí, que prueben, que se animen, que los padres confíen, que los acompañen. Es muy importante en las primeras etapas que los padres acompañen, que lo acompañen a jugar a los encuentros, que lo acompañen a vivir eso del rugby, del compañerismo, de la camaradería que hay. Y les va a gustar, sin duda que les va a gustar. Es un deporte muy noble. Más allá, como te decía, eso que pasa entre la cancha es justamente parte de ese folclore, pero ya no se usan más esas cosas, digamos, mala intención en todos los deportes por ahí, pero en este no tanto. La verdad, y la gente, por eso digo, le invito a los chicos que vayan, que se arrimen, que lleguen al club y que vean cómo se hace con la nobleza con que lo hacen los chicos acá en Arroyito, y el espíritu que tienen es muy bueno. Y otra cosa que mencionaste y que no es un dato menor, la familia, los hurones tienen eso, ¿no? De interior de toda la familia. La acompaña. Te decía que mi padre el día cero, que nos está acompañando, por ejemplo, y actualmente juegan los nietos y sigue yendo a la cancha, claro. Así que, y bueno, la familia, los hijos, mis hijos jugaron los dos. Claro. Viéndome me dice mi mujer, ¿por qué le inculcaste el rugby? No, yo simplemente jugaba y ellos me veían y se entusiasmaron y bueno, se fueron, y como mi mujer me acompañaba de todos lados, jugaba yo, iban mis hijos también, claro, me veían y se fueron involucrando directamente. Ellos comenzaron a jugar en Córdoba y bueno, después continuaron acá. Cuando yo vivía en Córdoba me vine para acá. Esa es la parte que no te conté, claro. La parte que me venía a entrenar de Córdoba, vivía en Córdoba, me venía a entrenar acá los viernes y me volvía. Era locura, realmente era locura. Y así como vos, muchos chicos lo hacían. Muchísimos, los que estudian actualmente entrenan en Córdoba en algunos momentos que pueden en la semana, y el fin de semana vienen y juegan acá. Sí, muchísimo. Nada fácil, frío, calor. Económicamente hoy por hoy es muy difícil afrontar esto, los gastos son terribles, fichaje, tener que tener estudios médicos actualizados y demás gastos, que los botines mismos, bueno, la indumentaria en general y todos los viajes es muy costoso, pero bueno, la voluntad lo puede todo. Es otra pregunta que siempre le hemos hecho a todos los entrevistados que pasan por acá. ¿Es el deporte más hermoso del mundo? ¿Es el mejor deporte el rugby? Para mí sí, porque las satisfacciones más grandes las he tenido ahí, muchos años he estado jugando. Mi personalidad yo creo que le he formado también un poco a través del deporte, al revés, yo me formé, digamos, en función de esto, y para mí sí, siempre te voy a decir. A pesar de que hay una carrera de ciclismo, lo que sea que haya, yo me prendo en todo, desde rally, lo que sea, todo el deporte, bueno, obviamente el lugar donde estoy trabajando hoy en día lo demuestra, ¿no? Pero me refiero a que todo lo que es deporte me gusta, todos los deportes, todos. Y es el corazón mío. Exactamente, es el palo. Sí, no hay forma de que no pase un sábado, un domingo sin ver un partido, ya sea de acá, de afuera, de Francia, o bueno, seguir el trayecto de los equipos argentinos, y los chicos también por ahí los sigo, ¿no? Gustavo, muchas gracias por habernos dado estos minutos y haber repasado a través de tu historia la historia de los hurones y del rugby de Arroyito. Sí, muchos chicos también que están sentados acá también, porque bueno, también han sido pioneros, como te decía mi hermano, uno de los fundamentales, una piedra fundamental en este crecimiento, y no tanto, o sí, o mucho, poco, pero siempre chicos que han estado siempre, sí. Pasó la palabra de Gustavo Pecchio, jugador de los hurones, capitán de los hurones, entrenador de los hurones, dirigente de los hurones, como lo dijimos cuando veníamos para aquí, y ha pasado el rugby también en este tiempo extra. El agradecimiento a la gente de Terra, Deporte y Aventura, que nos brinda el espacio cada vez que tenemos la posibilidad de conocer a los deportistas de la ciudad actuales y los que formaron parte del deporte de Arroyito. Nos vemos en cualquier momento. Muchas gracias.